Shabbat Shalom, amados hermanos. Tengo el placer y el honor de compartir con ustedes la Haftará de esta parashá tan especial que nos ha tocado estudiar. Entonces los invito a que vayamos al libro de los Jueces, capítulo 11. Y vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 33. Jueces 11, versículo 1. Comienzo la lectura. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Yahvé los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Yahvé sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino a los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Yahvé en Mizpá. Y envió Jefté mensajeros al rey de los moabitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jahaza y peleó contra Israel. Pero Yahvé Dios de Israel
entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Yahvé Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo de Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así que todo lo que desposeyó Yahvé nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus alrededores, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Yahvé, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Yahvé vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Yahvé diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Yahvé, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Yahvé los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Tenemos este pasaje como texto para hacer conexión con la parashá Jucat que hemos estado trabajando. Jucat, ustedes si la han estado estudiando junto conmigo, o sea, si todo el pueblo estuvo junto en el estudio, habrá encontrado en el libro de Números, capítulo 19 en adelante, la historia, o mejor dicho, este precepto de la vaca roja. Este misterio, nosotros podríamos suponer, por ser tan gran misterio, y como dijo recién el apóstol, reúne todas las misbot, podríamos suponer que la conexión se hiciera en relación a la vaca roja. Sin embargo, tal vez para la sorpresa de ustedes como para la mía, la conexión no estuvo allí, o el centro para hacer la conexión, sino en esto último que hemos visto. Recordemos que además del precepto de la vaca roja, que es para la purificación, hemos visto la muerte de María, o Miriam, la hermana mayor de Aarón y Moshe, y por consecuente a esto, que se acabó el agua. La roca que los acompañaba y que les daba agua, de pronto no les dio agua, no hubo agua. Es un tema importante, sí, pero la conexión no está con ello. Hemos visto también en esta parashá, que se hizo guerra y que hubo un momento de dificultad. Pero ¿por qué se llegó a esa guerra? Cuando se quiso pasar por Edom, si ustedes recuerdan, Edom viene de Esab. Yahvé le dijo que no hicieran guerra contra Edom y que pidieran permiso. Por eso traté de recalcar en mi lectura algunas palabras como, por ejemplo, te ruego
que fueron las palabras que Moshe usó para pedirle a Edom que le permitiera pasar por su territorio. Y no se le concedió. Con Moab lo mismo. Y entonces el pueblo de Israel tuvo que hacer un rodeo muy largo, muy grande, para no pasar por la tierra por la cual no se le permitía, porque de intentarlo habría habido guerra. Y entonces vemos más adelante que hay otro rey que se le opone, que le dice que no puede pasar por allí, pero además que le hace frente, a lo cual debe entonces Israel guerrear. Y nuestro Dios, Yahvé, le entregó a Israel a esos enemigos. Pero sin embargo, después de esto, el pueblo se quejó. El pueblo recriminó que no tenían agua, y entonces fue necesario un castigo. Es lo que hemos visto que ocurrió con la serpiente de bronce. ¿Por qué se tuvo que hacer? ¿Por qué tuvieron que fabricar esa serpiente de bronce? Porque una vez más el pueblo, viendo que Yahvé era el que dijo y el que hizo, siempre el mismo, volvió a levantar palabra en contra de Yahvé y de Moisés. Vinieron las serpientes y los mordieron. Y entonces, ante el clamor, nuevamente la palabra, ante el clamor de Yahvé, haciéndose cargo del pueblo, no era él quien había hablado en contra, pero haciéndose cargo de la voz del pueblo, es que volvió a rogar e intercedió ante el Eterno para que esa mortandad terminara. Y allí entonces Yahvé habló y les dio una solución: hacer una serpiente de bronce, y que todo aquel que fijara su vista ante esa serpiente, si era mordido por una serpiente, no moriría. Así vemos que sigue el camino, este largo derrotero de Israel hacia la tierra prometida. Pero hay otros reyes que se levantan a hacer guerra contra Israel. No es Israel quien va a la guerra, sino que se levantan contra Israel, e Israel responde a esa agresión con la palabra de Dios sobre ellos, que serían entregados, serían derrotados. Bien, así es como estamos terminando entonces esa parashá. Y dice quiénes son estos reyes que son totalmente vencidos y las ciudades que son adquiridas por Israel. Nos encontramos entonces en esta Haftará y ha ocurrido, o estos hechos están ocurriendo, como a la misma lectura ustedes pudieron ver, que Jefté dice que ya han pasado 300 años y ahora vienen a hacer guerra después de 300 años. Vamos a ver entonces desde el principio de nuestra lectura quién es este tal Jefté. Una vez entrado el pueblo de Israel a la tierra prometida y distribuida entre todas las tribus las porciones que correspondían, una vez muerto su líder Josué, y habiendo muerto también Caleb y el sumo sacerdote que hasta ese momento los había guiado, ocurrió que no se levantó una personalidad con liderazgo que pudiera mantener a Israel unida y en perfecta comunión, no solo entre ellos, sino con el Eterno a través de toda la instrucción que ya habían recibido. La generación fue cambiando, se pasó de una generación a otra, y los que habían visto todas las obras y maravillas que el Eterno había hecho con ellos, los que habían escuchado todas las instrucciones que Él les había dado, los que habían vivido y sufrido las consecuencias de desobedecer, de no atender la palabra del Eterno, y que habían sido disciplinados, ya no estaban. Entonces, esta nueva generación no había experimentado lo que es el vivir fuera de la comunión, fuera de la palabra del Eterno. Y empezaron a relajarse. Y en ese relajamiento ocurrió que olvidaron
de que no tenían que entrar en amistad, que no tenían que entrar en negocios, en tratos con los pueblos de la tierra, sino que a esos pueblos había que destruirlos. No solo vencerlos, sino destruirlos. Esto no se cumplió y llegó el tiempo entonces en que la iniquidad, el pecado, empezaron a brotar. Como toda hierba mala, se debe arrancar y se debe arrancar de raíz. Y cuando esto no ocurre, tarde o temprano, empieza a amenazar contra el sembradío. Y así fue que Israel, al no estar atento a todas las palabras que había recibido, dejó que otras instrucciones y que la idolatría de esos pueblos de alguna manera empezara a afectarlos. Y por lo tanto empezaron a debilitarse. Empezaron a surgir, porque el Eterno no se olvida de su palabra. Lo que Él ha dicho lo cumple. Pero tuvieron que surgir jueces, es decir, hombres, cada tanto, cuando el pueblo clamaba y reconocía que solo no podía, que necesitaban del Eterno, empezaron a resurgir estos varones que el Eterno escogía para cada situación. Uno de estos casos es Jefté, que como ustedes escucharon en la lectura y también leyeron junto conmigo, tenía una particularidad y era hijo de Galaad, pero no con la esposa, sino con otra mujer. Luego la esposa le dio hijos. El tema es que cuando se hicieron grandes, los hermanos lo echaron fuera. Al mayor, a Jefté, lo echaron fuera, lo echaron de la casa y le negaron herencia. Cuando yo hablo de iniquidad y hablo de pecado, de alguna manera estoy también haciendo referencia a que ya conocemos en otro tiempo hermanos que desconocen a sus propios hermanos y que lo echan fuera. Se repite esta historia, vuelve a surgir y Jefté entonces es quitado. Pero cuando vino el momento de dificultad, Jefté justamente que no había estado en medio de su tribu, sino que había tenido que alejarse, había desarrollado un poder que ellos reconocían. Y era un hombre valiente y que sabía pelear. A este varón fueron a buscar en momentos de dificultad. ¿Cómo es que lo habían echado y de pronto se es escogido para ser el que liderara? Había sido despreciado, que son las palabras que él mismo dice, porque había méritos en él. La misma Escritura nos dice que era un hombre valiente, era un hombre que tenía virtudes, aunque se había ido y se reunía con hombres que tenían las mismas habilidades de guerra que él, y que de esa manera había podido sostenerse. Ante esta situación, ustedes escucharon muy bien, hay un reconocimiento. Yo no encontré la palabra de pedido de perdón, pero hay un reconocimiento y hay un ofrecimiento. Jefté hace una negociación, es decir, ¿qué tengo a cambio? Y este ¿qué tengo a cambio? Lo posiciona a él, vienen a pedirme, tengo algo que ustedes quieren aparentemente, pero ¿qué tengo yo? Y es el reconocimiento. Y esto, si nos vamos más adelante en la historia, también vamos a ver de que hay un momento en que hay que reconocer a un Salvador, hay que reconocer sus méritos para que su favor venga. Y entonces nos encontramos con este Jefté que asume el liderazgo. Y lo primero que hace, una vez que por palabras todos han llegado a un acuerdo, es no entrar en guerra contra el rey amonita que venía contra él, que venía contra no solo Galaad, sino que lo asume como todo Israel. Él se asume en la responsabilidad de una nación. Yo soy Israel. Recuerden que todavía no hay reyes, pero él se asume como el vocero y el líder de toda Israel. Y manda mensajeros.
trata a través de la diplomacia de evitar una contienda con derramamiento de sangre. No es escuchado. Vuelve a enviar. Dice la Escritura, y Jefté volvió a enviar otros mensajeros. Y estos nuevos mensajeros lo que hicieron fue contar, volver hacia atrás, contar cómo habían sido los hechos. Por eso la historia es importante, porque la historia nos respalda. Conocer nuestra historia, y cuando digo de nuestra historia, me estoy refiriendo no solo a la de nuestro país, que es importantísimo conocer qué ocurrió hace 20 años, hace 50 años, hace 200 años, sino también reconocer esta historia. Si nos consideramos a Israel, todas las palabras que Yahvé le dio a Israel nos alcanzan y sus promesas nos alcanzan. Y lo que hizo Jefté fue hacer historia, mostrar, como dice la Escritura, sus razones, las cuales el amonita no quiso escuchar. Pero además destacó algo fundamental. Y es que no fue Israel la que tomó la tierra, sino que fue el Eterno el que la entregó. Y entonces, lo que hizo, además de contar una historia, es ponerlo a Yahvé en medio del conflicto. Yahvé estaba ahí. Es más, si ustedes prestaron atención a la lectura, dice, Yahvé, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Cuando en tu vida hay un conflicto, hace historia. ¿Cómo es que llegaste a este conflicto? Atendé si fuiste quien los causó o si es el Eterno el que te hizo llegar hasta ese lugar. Y una vez que estés bien puesto en la verdad, puedes entonces decirle al Eterno, aquí tú eres mi juez. Métete en este conflicto. No es entre el otro y yo, es entre tú y nosotros. Eres el juez. Tú eres el Dios de Israel. Responde ante esta situación. Porque lo que están planteando de alguna manera en este discurso es que son guerras de altares. Es Yahvé y Quemos. Aquí lo nombran. ¿Quién es Quemos? Es el rey que los amonitas adoraban. Es Yahvé el que nos entregó esta tierra. Entonces, juzgue ahora Yahvé, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ocurrirá? Obviamente, los amonitas estaban decididos y no escuchaban razones. Pero Yahvé ya estaba en el medio del conflicto. Por eso podemos decir que Jefté es un juez. No era simplemente un hombre valiente y que sabía guerrear. Porque habilidades de guerra puede haber mucha gente. Mucha gente puede ser diestra, pero no todos saben poner al Eterno en sus vidas para no pelear solo y por sus talentos, con sus fuerzas, sino ponerlo al Eterno en medio para que su palabra sea la que tome fuerza, la que tome poder, la que tome posición y la que tome decisión. Es la palabra, no la que va a decir, es la que ya dijo. Por eso estudiar las parashot es tan importante, hermanos. No es la cosa aburrida de hacerlo todos los años. Cada parashá y el estudio de cada una de ellas nos recuerda, nos enseña qué es lo que el Eterno ya dijo. Y si nosotros, como seres hablantes, con el poder del hablante, decimos sus palabras, le ponemos voz a sus palabras, hacemos que esa palabra vibre, sea activa, sea actual, sea ya, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Su palabra no ha caducado. Su palabra sigue siendo la misma y sigue teniendo poder. Y más poder cuando un hombre justo, como en este caso este juez, un hombre justo las pronuncia. El tema es ser justo.
¿Quién de nosotros puede decir, soy justo? Solo aquel que está metido en el justo. Solo aquel que ha reconocido que solo no puede, que tenía que ser purificado por él. Y ahí volvemos a la vaca roja. No podemos purificarnos nosotros mismos. Necesitamos de él para ser justos. Y entonces hoy aquí, ¿cuál es el mensaje que podemos recibir? Si tenemos el poder de la palabra, si somos seres hablantes, si le pertenecemos al hablante, ¿por qué callamos? ¿Por qué callamos? ¿Por qué esperamos hacernos mejores por nuestras propias fuerzas? ¿Por qué pretendemos vencer las circunstancias con nuestras propias fuerzas? Si hay una palabra y hay quien la dijo, que sigue siendo el mismo y sigue estando presente si yo le doy lugar. Amados hermanos, hermanas, que estamos esta noche aquí, no olvidemos que el Verbo estuvo desde el principio y que el Verbo viene a nosotros y ha venido y seguirá estando cada vez que nosotros reconozcamos que hay una conexión y vivamos en esa conexión con Él. Él el Verbo, yo la voz, y son sus palabras las que harán las cosas como las hicieron en Génesis 1. Desde el principio fueron hechas las cosas por la palabra de vida, por la palabra de poder, por la palabra del eterno y bendito